primeros años la Facultad de Teología y la Facultad Eclesiástica de Filosofía honramos de esta manera a nuestro patrono, Santo Tomás de Aquino. Todos los años lo hacemos, pero este año hay una razón añadida que nos llena el día, y es que la Facultad Eclesiástica de Filosofía cumple sus bodas de plata, 25 años desde la elección de la facultad. En el año 88 fue cuando la Santa Sede eligió esta facultad y se nombró como primer decano a don Mariano Artigas. Y bueno, al que no reconozca personalmente, que no lo haya conocido personalmente, hay un cuadro magnífico en el despacho del decanato que con debido orden todo el mundo podía visitar y contemplar, porque realmente es un cuadro magnífico. Desde los primeros momentos de la facultad, don Mariano aspiraba que este nuevo centro académico llegara a ser un foro de diálogo entre teología, ciencia y filosofía. Un diálogo interdisciplinar hoy que se revela tan importante, tan necesario, que cuajó con la creación del Grupo de Ciencia, Razón y Fe en el año 2002. Al comenzar los actos conmemorativos de estos 25 años, la facultad deseaba recordar esas señas de identidad con las que nació, y para ello pensamos, con el beneplácito, con el apoyo incondicional de la Facultad de Teología, invitamos al profesor Juan Arana, que inmediatamente aceptó muy gustoso esa invitación, y también eso lo quiero agradecer también públicamente. Y el profesor Juan Arana, de alguna manera, es físico y filósofo, de alguna manera encarna este diálogo interdisciplinar, encarna vitalmente este diálogo interdisciplinar entre ciencia, filosofía, teología también. El profesor Juan Arana es navarro, nació en San Adrián, estudió filosofía y física en Navarra y en la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en filosofía por la Universidad de Sevilla, es becario Humboldt en las universidades de Münster, Erlangen y Berlín, es catedrático de filosofía de la naturaleza de la Universidad de Sevilla desde el año 1986 y es profesor visitante, entre otras, de las universidades de Mainz en Alemania, la Sorbonne en París, la Universidad Técnica de Berlín, Río Piedras de Puerto Rico. Ha fundado y dirigido las revistas de estudios bibliográficos de filosofía, el Témata, y no lo había recogido, pero acabo de ver el primer número de una nueva revista que se llama Naturaleza y Libertad, una revista de estudios interdisciplinares. Muy interesante, que además muy en sintonía con todo lo que venimos hablando. Además, forma parte del comité editorial de las revistas Salario Filosófico, Pensamiento, revista de Filosofía de la Universidad de Chile, etc. Bueno, ha publicado innumerables no, se pueden contar, pero son muchísimos. Artículos, capítulos de libros, obras, volúmenes colectivos, traducciones, en fin, un auténtico arsenal, y haciendo memoria de los principales libros, a medida que iba leyendo los títulos, digo, este libro lo tengo que leer, ¿no? Y este otro también, o sea, me daba ganas de... Bueno, voy a citar siempre algunos de sus muchos libros: Apariencia y Verdad, El Centro del Laberinto, los motivos filosóficos en la obra de Borges, Claves del conocimiento del mundo, 2 volúmenes, materia y movimiento en el primer volumen, Universo y vida en el segundo volumen, Las raíces ilustradas del conflicto entre fe y razón, Dios y rostro, esencia del panteísmo en el pensamiento del siglo XX, El caos del conocimiento, del árbol de las ciencias a la maraña del saber, Los filósofos y la libertad, Necesidad natural y autonomía de la libertad, Filosofía de lo cotidiano, Hojas del calendario, en fin, tiene varios más, pero no quiero agotar. El autor ya los conoce bien y el auditorio puede estar agotado por la presentación. Por eso, lo mejor es que pase cuanto antes la palabra, de nuevo agradeciendo su presencia en la conferencia que tenemos.
Muy bien, pues ilustrísimo señor decano de la Facultad de Teología, ilustrísimo señor decano de la Facultad Eclesiástica de Filosofía, queridos colegas, profesores de la Universidad de Navarra, queridos estudiantes, señoras, señores, realmente me siento muy honrado por esta invitación, esta posibilidad de dirigirme a todos ustedes en este momento, en esta fiesta tan entrañable para todos los universitarios, como es festejar a nuestro patrono Tomás de Aquino. Y especialmente me parece interesante y verdaderamente admirable este esfuerzo mancomunado de dos facultades que hacen un ejercicio vivo de interdisciplinariedad, algo tan necesario y, por desgracia, tan poco efectuado, no solamente en el mundo contemporáneo, sino más concretamente en nuestro mundo universitario, ¿no? Donde cada facultad tiende más a estar como encerrada en su propio pequeño mundo. A veces incluso la subdivisión progresa y es dentro de cada departamento, dentro de cada pequeña área donde la gente trabaja, piensa y se relaciona y todo lo demás queda como una especie de telón de fondo gris con el cual no se tiene especial interés en interactuar. En ese sentido, creo que ustedes nos dan un ejemplo vivo para nosotros los que pertenecemos a otras facultades y, bueno, pues de alguna manera a este buen árbol me arrimo, pretendiendo también ser cobijado con sus sombras. Y ya sin más preámbulos voy a empezar, les voy a leer el texto de la conferencia que he preparado y cuyo tema realmente creo que hace bastante alusión a todo lo que acabo de comentar y a la fiesta que aquí nos convoca, ¿no? El tema es el papel de la filosofía en el marco de las relaciones entre fe y ciencia. En su carta apostólica La puerta de la fe, el Papa Benedicto XVI comenta los desafíos que ha de superar la fe cristiana en este ya bien entrado siglo XXI. Hace una referencia a la Fides et Ratio de su predecesor Juan Pablo II para glosar los retos que plantea la racionalidad científica. Le cito: en efecto, la fe está sometida, más que en el pasado, a una serie de interrogantes que provienen de un cambio de mentalidad que, sobre todo hoy, reduce el ámbito de las certezas racionales al de los logros científicos y tecnológicos. Pero la Iglesia nunca ha tenido miedo de mostrar cómo entre la fe y la verdadera ciencia no puede haber conflicto alguno, porque ambas, aunque por caminos distintos, tienden a la verdad. Hasta aquí el texto de la Porta Fidei. El texto es muy sugerente y está preñado de resonancias. Una de ellas es que fe y razón son como dos ramas que nacen de un mismo tronco. Sin embargo, las vicisitudes de la historia las han separado tanto que muchos incluso las consideran extrañas y hasta enfrentadas. El hombre de fe no puede aceptar que este alejamiento se haga definitivo. Y si además ejercita la razón por profesión y por vocación, es imperativo que intente atajar el proceso de mutuo extrañamiento para recuperar la armonía que en un principio hubo y que siempre debió haberse mantenido. En cierto modo, la situación que vivimos es paralela a la que conoció la figura cuya fiesta festejamos hoy. En la época de Tomás de Aquino se aceptaba que la razón por antonomasia se encontraba en la filosofía aristotélica. Sería legítimo decir que también entonces el ámbito de las certezas racionales se había reducido a lo que aquel admirado filósofo sostenía. Los más autorizados intérpretes del mismo, desde Alejandro de Afrodisias, pasando por Averroes y desembocando en los primeros representantes del averroísmo latino, sostenían la incompatibilidad de la razón así reducida y la fe tal como la enseñaba la Iglesia. La misión histórica del gran dominico fue resolver el pretendido conflicto, mostrando que era posible aproximar de nuevo las dos hermanas separadas. También ahora echamos de menos la presencia de un nuevo Tomás de Aquino. Si la filosofía de Aristóteles fue lo mejor que dio de sí la racionalidad antigua, la ciencia y la tecnología representan el más importante logro de la racionalidad moderna. Así como los escoliastas estrecharon en un momento dado el caudal de lo razonable hasta identificarlo con una raquítica versión del aristotelismo que era incompatible con las verdades de la fe, el cientificismo ha hecho lo mismo con lo que desde el Renacimiento se ha averiguado acerca de la realidad
con el apoyo de las matemáticas y la experiencia. En este contexto se puede repetir lo que Jesucristo comentó a propósito de las prácticas de divorcio que usaban los judíos, cuando les recriminó la dureza de sus corazones. Al principio no fue así, Mateo 19:8. Si el Tomás de Aquino del siglo XIII mostró que sólo la cerrazón mental de los coetáneos podría declarar incompatibles la razón aristotélica y la fe cristiana, hoy necesitamos un nuevo santo que haga lo mismo con la fe cristiana y la ciencia moderna. Pero como ya señaló un clásico de la espiritualidad del siglo XX, la presente crisis, como todas, es una crisis de santos. En todas las épocas los hay, por supuesto, pero no siempre tan grandes como para llevar a cabo las tareas de gigantes que aguardan cumplimiento. A la espera de que surja, podemos al menos señalar por dónde habría que avanzar y alegrarnos con ciertos signos evidentes de que, aunque sea poco a poco y entre muchos, algo se va haciendo. Como es obvio, las analogías entre la situación pasada y la presente tienen sus límites, pero no hay que desdeñarlas. Una cosa que Tomás vio con singular lucidez es que no se trataba de bautizar a Aristóteles, coronando con una superestructura confesional un edificio conceptual susceptible de ser rematado de cualquier otro modo. Él percibía entre ambas instancias un parentesco íntimo. En lugar de puntos de tangencia, buscaba raíces comunes. Por eso se aplicó a indagar en los más profundos estratos de aquella filosofía y se atrevió incluso a completarla con perspectivas que su autor no había detectado, pero que constituían su culminación natural, casi una exigencia teórica de completitud y coherencia. Esto le permitió rectificar el dudoso concepto de Dios que aparece en el Estagirita, reforzar su apertura a la trascendencia, aligerarlo de adherencias cósmicas, desbrozar incluso la senda que conduce del dedeo uno al dedeo trino. Me atrevo incluso a especular que si Aristóteles levantara de nuevo la cabeza y conociese la suma teológica, diría sin dudarlo: este es el Dios que no vana, pero sí insuficientemente busqué durante toda mi vida con la razón. Si pasamos a la presente coyuntura, diría que mostrar la compatibilidad de la ciencia y la fe es muy poco. Las desvaídas tesis conciliaristas no dan frío ni calor. Es como el desangelado encuentro de dos antiguos enemigos a los que el cansancio y los años han mellado la dentadura y apaciguado el odio. Se puede y debe trabajar por un objetivo más ambicioso, sobre todo si nos tomamos la molestia de conocer la entraña íntima del supuesto adversario. La coexistencia pacífica no es el estado más deseable para las relaciones entre ciencia y fe. Corresponde a una situación de armisticio, un cese provisional de hostilidades entre facciones que no han resuelto su conflicto. Un alto el fuego casi siempre es promovido por la parte más débil, la que se bate a la defensiva y pide cuartel para recobrar resuello y preparar la contraofensiva. Durante más de un siglo fue la táctica preferida, y dicho sea entre paréntesis, erróneamente seguida, por muchos apologistas de la religión, que, ayunos de argumentos, preferían edificar una especie de muralla china alrededor del amenazado reducto. Un síntoma de que las cosas están empezando a cambiar para bien es que últimamente también usan esta misma estrategia los enemigos de la religión. Uno de los casos más llamativos es el de Stephen Gould, que publicó en 1999 el libro Ciencia versus religión, un falso conflicto. Formulaba así lo esencial de su propuesta. Cito a Gould. Propongo que encapsulemos este principio básico de la no interferencia respetuosa, acompañado de un diálogo intenso entre los dos temas distintos, cada uno de los cuales cubre una faceta fundamental de la existencia humana, enunciando el principio de los magisterios que no se superponen. Fin de la cita. Inmediatamente después dejaba claro este autor que su posición ante la religión era agnóstica, incluso yo diría más que agnóstica, y demostraba a cuán poca profundidad había enterrado el hacha de guerra. Vuelvo a citarle. Pero no puedo pensar en una afirmación más extraña a las normas de la ciencia, en realidad más poco ética bajo este magisterio, que la célebre reconvención que Jesús hizo a Tomás. Dichosos los que sin ver creyeron. Una actitud escéptica hacia las apelaciones basadas solo en la autoridad
combinada con una exigencia de evidencia directa, en especial cuando se trata de apoyar las afirmaciones insólitas, representa el primer mandamiento de la actitud científica correcta. Fin de la cita. Este texto, desde mi punto de vista, demuestra con qué facilidad un buen científico se convierte a veces en un mal filósofo, ya que si fe es creer en lo que no vimos, pocos hacen un ejercicio más reiterado y dispendioso de la fe que los científicos. En efecto, constantemente se fían de la verdad de lo que la naturaleza muestra con inciertas evidencias empíricas, de lo que sus instrumentos revelan por vías siempre indirectas, o de lo que otros científicos y testigos afirman sin que sea posible comprobar al 100% la verdad de tales testimonios. El hombre de ciencia presta fe a todas estas instancias problemáticas porque está convencido de que la verdad anhelada existe y porque se sabe capaz de enderezar su camino hacia ella en medio de dudas, rodeos y vacilaciones. Exactamente lo mismo pasa con el hombre que busca a Dios empleando los auxilios que le brinda la razón. Sin embargo, cuando el éxito corona los esfuerzos del científico, no es raro que se olvide de la modestia de los medios empleados y de los riesgos de la aventura que ha vivido, para pretender con miope altanería que no hay conocimiento más seguro e inequívoco que el suyo. Cuando los generales victoriosos paseaban su triunfo por las calles de Roma, un siervo colocado tras ellos les repetía: «Recuerda que eres mortal». Bien podría ser esta una primera contribución positiva de la filosofía al diálogo ciencia-fe. Recordar tanto a los científicos como a los teólogos que sus trabajos conjugan a la vez lo divino y lo humano, lo más soberbio y lo más humilde. Unos se ocupan de Dios y otros de la creación, que es la sublime obra de sus manos. Pero para llevar a término su trabajo solo cuentan con una razón bien limitada y un medio de expresión, el lenguaje, que se deshace entre las manos como blanda roca pulverizable. El error común tanto de los científicos de ahora como de los teólogos cuando sucumbieron a la tentación de la soberbia intelectual fue y es confundir la grandeza objetiva de la verdad investigada con el resultado de sus afanes, olvidando la pequeñez de los medios a su disposición para acercarse a ella. Jesús increpó amorosamente a sus discípulos asustados por el fragor de una tormenta en el mar de Galilea. Bastantes apologistas de la religión se amedrentaron de modo parecido ante la ofensiva de una ciencia que parecía expropiar a Dios el gobierno del universo para entregarlo al ciego azar o a una necesidad anónima. De ahí la pretensión de encerrar el saber acerca del mundo en una jaula de trivialidad sin provecho ni perjuicio para la religión. Del modo más pusilánime, temían que el estudio de los efectos llegara a desmentir el saber acerca de las causas. Veían en la mecánica de Laplace o en la evolución de Darwin un manantial de argumentos antiteológicos, convirtiéndose así en cómplices involuntarios de los más endebles intérpretes del mensaje de la ciencia. Una vez más adolecían no de un exceso de mala filosofía como sus adversarios, sino de un déficit de sana filosofía, lo cual les impedía situar en su justo contexto los admirables descubrimientos de la mecánica celeste o de la biología. ¿Y de qué se asustan ahora los herederos y continuadores del materialismo científico, a los que una mirada superficial otorgaría la victoria más completa en la cultura contemporánea? Por una parte, el agusanamiento interno de la cultura dominante ya es de por sí un síntoma revelador de que está asentada sobre una falsa fe. Por otra, desde hace algunos decenios, las luces de alarma empiezan a encenderse una tras otra en el tablero de control del pensamiento naturalista. Los resultados de las investigaciones positivas desautorizan sin paliativos la camisa de fuerza filosófica que les ha sido impuesta. Vestir de inmanencia lo que cuentan las ciencias requiere hoy en día un esfuerzo sometido a la ley de rendimientos decrecientes. Cada vez es más arduo imprimir a nuestros descubrimientos un giro hacia la inmanencia. Así se ha dado el caso de que las mismas murallas que antaño fueron erigidas para defender la religión, hoy se emplean como bastión de la increencia. Podría parecer oportunismo impugnar la validez de refugios donde no hace mucho solían buscar amparo los espíritus piadosos. Por fortuna, el ejemplo de Tomás de Aquino sirve para convencernos de que antes de que se ensayaran estas inhábiles maniobras defensivas, hubo quien siguió tácticas mejores.
En efecto, con gran presencia de ánimo planteó Tomás la discusión en el terreno favorito del adversario, la razón desnuda de auxilios sobrenaturales, aunque no por ello desprovista del sostén de la gracia, en cuanto que también es don otorgado por el Todopoderoso. Seguía en esto la indicación de Santiago cuando afirmó que, cito, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Santiago 1,17. Puesto que todo lo valioso proviene de una misma fuente, es impensable que haya conflictos o divergencias entre lo que de ella procede. La unidad del conocimiento es corolario de la unidad de los principios últimos de la realidad. La teoría de la doble verdad solo podría corresponder a un mundo desajustado consigo mismo, producto de deidades en pugna un poco al estilo de lo que enseñaban los maniqueos. Aunque haya diferencias formales entre el conocimiento proporcionado por la fe y el que otorga la razón, ambos se refieren a la misma realidad y, por tanto, no pueden desembocar en tesis contrapuestas. Para ser más exactos, habría que matizar que la razón propiamente dicha no es una facultad de conocimiento autónoma, puesto que siempre bebe en manantiales que la trascienden. Depende siempre de una fe en lo que los hombres dicen, en lo que los sentidos muestran, en lo que las pruebas indican. La fe religiosa depende ciertamente de una gracia que está más allá de las fuerzas de la naturaleza humana. Pero desde que se le negó a Pedro su petición de edificar 3 tiendas y permanecer para siempre en la cima de la montaña, la misión del hombre de fe es bajar otra vez al valle y fecundar allí con la nueva semilla todas sus facultades y esfuerzos, de manera que para él tampoco es ajeno nada de lo humano, y la razón se convierte en un momento necesariamente asociado al despliegue y culminación de la vocación religiosa. Así resulta comprensible por qué el aristotelismo cristiano nunca cuestionó en sus periodos de esplendor la integración orgánica de saberes que había diseñado el filósofo griego. Física, matemática y teología natural, que como se sabe es uno de los nombres que Aristóteles otorgó a lo que después se llamó metafísica, constituyeron siempre para los grandes escolásticos las partes sustantivas de la filosofía, a las que la lógica agregaba un complemento propedéutico. Hay quien pretende que esta concepción unitaria del saber pertenece a la parte periclitada de la filosofía aristotélica y que el nuevo saber introducido por Copérnico, Galileo y Newton es de otra pasta y tiene poco que ver con la vieja física orientada por nacimiento y vocación hacia la metafísica. Al mismo tiempo, los que todavía reconocen el magisterio aristotélico a veces sacrifican y abandonan a sus adversarios precisamente la física, con lo que la metafísica queda huérfana de mediaciones para aprovechar la aportación cognitiva de la experiencia sensible. Precisamente ha sido la ruptura de los lazos antaño existentes entre la física y la metafísica lo que más ha degradado la relevancia de la filosofía en el diálogo fe-ciencia. Simplemente la metafísica nada tenía que decir a la ciencia y nada quería escuchar de ella, a pesar de que Dios, hombre y mundo son en definitiva los asuntos sustantivos sobre los que la metafísica ha de tratar. Y la ciencia no es sino la expresión canónica de lo que la experiencia nos dice del mundo y de una parte considerable también del hombre. Es evidente que la tenaz decisión de atenerse a lo empíricamente constatable cercena de raíz las posibilidades de decir algo relevante respecto a Dios. Por otra parte, cuando uno se empecina en despreciar el valor de la experiencia a la hora de obtener un saber con altura especulativa, prácticamente renuncia a llegar muy lejos en el conocimiento del mundo y las dimensiones terrenas del hombre. Por consiguiente, para que la filosofía desempeñe un papel significativo en las relaciones entre ciencia y religión, es imperativo que permanezca fiel al paradigma de la unidad del saber, que fue mantenido por todos los grandes filósofos, al menos desde Aristóteles hasta Leibniz. Después de Kant, dicho programa ha sido puesto en cuestión, y ello explica la declinante posición de la filosofía en el contencioso que nos ocupa. De un tiempo acá han aumentado las voces que pretenden eliminar a la filosofía del diálogo ciencia-religión, diálogo paulatinamente orientado hacia una convivencia civilizada de dos instancias extrañas o muy alejadas una de otra. Sostengo en resumidas cuentas que la incapacidad de la filosofía para potenciar el diálogo entre ciencia y religión manifiesta la decadencia de la propia filosofía. Pero además repercute negativamente en la teología,
tentándola para que se ciña a ser hermenéutica de los textos sagrados, glosa del mundo interior del creyente o fenomenología de la experiencia religiosa. A mi juicio, todas estas vertientes de la reflexión teológica resultan buenas y valiosas, pero son insuficientes, ya que la vocación irrenunciable del hombre es buscar a Dios y conocer su obra creadora con todos los dones que tiene a su disposición, y no solo con una parte de ellos. Por otro lado, como ya apuntó Etienne Gilson en su libro La unidad de la experiencia filosófica, cuando se impide a una facultad cognitiva llegar de alguna manera a su término natural, que siempre es Dios, progresa torcidamente hacia su negación. La racionalidad atea es literalmente una razón dejada de la mano de Dios, de la que tendrán que responder no solo los que volvieron contra su propia raíz a la razón, sino también los que no se emplearon a fondo para que cumpliera sus legítimas expectativas. Ya he dicho que en su origen y momentos de esplendor la tradición aristotélica patrocinaba la unidad del saber. Defendía que la física desemboca naturalmente en la metafísica, a la que concebían en gran medida como teología filosófica. Resulta muy chocante cómo una parte de esta tradición llegó a desvincularse de sus señas de identidad. La vocación teológica de la metafísica es lo que la convierte en interlocutora privilegiada de la teología revelada, que a su vez actúa como portavoz autorizada de la religión. De no mediar la metafísica, el diálogo entre ciencia y religión se hace mucho más problemático, ya que los intervinientes en este supuesto diálogo tienden a encerrarse, por un lado, en una razón vuelta hacia la inmanencia y, por otro, en una fe privada de referentes empíricos racionales. Además, la metafísica pierde buena parte de su contenido teológico cuando se separa de la física, porque se engolfa en especulaciones abstractas y se distancia de la dimensión existencial de lo real. Debe recordarse que las 5 vías tomistas para llegar a la existencia de Dios parten de constataciones verificables en el ámbito de la física, y tanto la primera como la quinta lo hacen de un modo notorio y estable. La pregunta entonces obligada es: ¿por qué motivo se abandonó explícita o implícitamente esta línea de investigación tan asentada y fructífera? No es el momento de perderse en complicadas consideraciones históricas, pero haré un par de comentarios elementales. Es sabido que Kant, en la dialéctica trascendental de la crítica de la razón pura, examina y condena las pretensiones teóricas de la cosmología filosófica y de la teología natural. Dentro de la corriente neoescolástica, algunos pensadores, cuyo exponente más destacado fue Joseph Maréchal, entraron en diálogo con la filosofía kantiana. Hay motivos para sospechar que se produjo, a raíz de ello, cierta kantianización de su aristotelismo, con consecuencias deplorables para el asunto que examinamos. No descarto que algo de esto haya ocurrido y tampoco pretendo minimizar su importancia. Pero las raíces del fenómeno son más antiguas y se remontan por lo menos hasta el comienzo de la Edad Moderna. Fue entonces cuando irrumpió la nueva racionalidad científica que combinaba el empirismo aristotélico con el matematicismo platónico. La escolástica no atravesaba entonces su mejor momento, entre otras causas debido a la crisis nominalista. Sin embargo, todavía protagonizaba la escena filosófica y lo cierto es que no supo reconocer la importancia ni ubicar adecuadamente el nuevo estilo de indagar la verdad. Los actores decisivos en este proceso fueron los miembros de 3 generaciones de la escuela jesuítica del Barroco, en la primera de las cuales destacaron Francisco de Toledo, Benito Pereira y Pedro de Fonseca. En la segunda, Gabriel Vázquez, Francisco Suárez, los conimbricenses y Antonio Rubio. Y en la tercera, Pedro Hurtado de Mendoza, Francisco Oviedo y Rodrigo de Arriaga, entre otros muchos autores, por supuesto. Para lo que ahora interesa, sin embargo, la figura más representativa es Sebastián Izquierdo, cuyo prestigio fue determinante en una época clave, tanto en el Colegio Imperial de Madrid como en el Colegio Romano. En 1659, esto es, 22 años después de que apareciera el discurso del método de Descartes, Sebastián Izquierdo publicó su Faro de las Ciencias, todo un ensayo enciclopédico que intentaba responder al desafío de la nueva racionalidad. Es muy posible, esto ya es un comentario personal que se me ocurre, encontrar aquí una última y especialmente desdichada secuela del conflicto que estalló entre Galileo y la orden jesuítica,
porque en lugar de tomar como patrono de la nueva reorganización del saber al Toscano, o a Kepler, o incluso a Descartes, lo que hace Izquierdo, y no es el único, es elegir a Francis Bacon, no a Rogers, sino a Francis Bacon, y su chato empirismo, que era escasamente conciliable con cualquier ambición metafísica. El resultado fue el que era de esperar. Izquierdo, y con él una buena parte de su escuela, efectuó una bipartición del saber que enfrenta a la física a la metafísica, con la metafísica. Como resume José Luis Fuerte, especialista en este autor, le cito: todas las ciencias, según este supuesto, se pueden reducir o bien a la física o bien a la metafísica. La física fundará sus principios en la experiencia, ya que su objeto es el ente existente en acto, y la metafísica en el entendimiento humano, ya que su objeto es el ente, tanto imposible como posible, prescindiendo de su existencia. Fin de la cita. Lo verdaderamente chocante, esto ya es bastante chocante, ¿no? Pero todavía es más chocante, es que en esta división la matemática queda adscrita a la metafísica, mientras que la teología es encuadrada por Izquierdo dentro de la física. Pregunté a Fuertes, al especialista que he mencionado, por la justificación de tan insólito maridaje y subordinación. Él lo refirió a la sentencia «La fe viene por el oír», de Romanos 10:16. Si así fuera, también podría haberse puesto la teología bajo el patrocinio de la acústica o de la fisiología del sistema auditivo. Se entiende que, a la larga, para el teólogo adscrito a esta orientación, fuera más relevante el diálogo con la ciencia en particular que con la filosofía en general, y que tanto la matemática como la metafísica quedaran encerradas en un abstracto esencialismo que daba la espalda al actus essendi. Comparativamente era mucho más sana la filosofía racionalista de Descartes o de Leibniz, porque al menos ésta mantenía la comunicación orgánica entre física, metafísica y matemática. A diferencia de muchos escolásticos tardíos, estos racionalistas, interpretaban la matemática como ciencia de las formas separadas en general, y no como ciencia de lo escuetamente cuantitativo. Haciéndolo así, la matemática aseguraba la conexión formal entre la física y la metafísica. También posibilitaron estas actitudes que la física transmitiera tanto a la matemática como a la metafísica el impulso necesario para que ninguna de ellas olvidara el ser en acto. Esto explica el enorme auge de las pruebas teleológicas de la existencia de Dios en los siglos XVII y XVIII, y no precisamente por voces procedentes de la escolástica. En sus mejores versiones estaban basadas precisamente en los descubrimientos que las leyes de la naturaleza recién desarrollada y que esas leyes de la naturaleza recién descubiertas descansaban en un esqueleto matemático extraordinariamente bello y poderoso que en modo alguno podía ser fruto de la casualidad. Las discusiones en torno al principio de mínima acción constituyen un ejemplo, entre otros muchos, a este respecto, pero no voy a seguir por esta vía. Una vez más es de lamentar que la escolástica moderna, arrastrada por la escuela jesuítica a una miope negación del matematicismo galileano, no aprovechara las posibilidades únicas que la ciencia moderna ofreció para efectuar una síntesis enriquecedora de Aristóteles con Platón y con Arquímedes. Abandonada a sí misma, la metafísica racionalista moderna languideció. La teología finalista fue decayendo en planteamientos cada vez más ingenuos y empiristas, como muestra la trayectoria de la teología física inglesa en los siglos XVIII y XIX. Y finalmente Kant pudo pronunciar su sentencia inapelable contra la pretensión de llegar a Dios por otra vía racional que no fuera el teísmo moral. Para colmo de males, una parte del aristotelismo neoescolástico cayó en la trampa del idealismo trascendental kantiano, con lo cual quedaron prácticamente arruinadas las perspectivas de llevar a cabo el diálogo fe-razón en un foro que no estuviera viciado por prejuicios y desconfianzas mutuas insuperables. Por esta vía, lo mejor que se podía esperar es el ya comentado principio de los dos magisterios que no se superponen, cuyo más genuino representante dentro del campo de los creyentes es el físico y historiador de la ciencia francés Pierre Duhem. No habría muchos motivos para sentirse optimista sobre la evolución de las relaciones entre fe y razón si solo dependiésemos de los esfuerzos humanos, de nuestra voluntad y aciertos. Por fortuna, no son estos los únicos factores que intervienen en la historia. Los enemigos de la religión han bailado danzas victoriosas sobre la tumba de la teología física,
un torpe género apologético urdido por Newton y sus bienintencionados discípulos, y del cual constituye una prolongación contemporánea el creacionismo y la teoría del diseño inteligente. Pero la retórica antiteológica se equivoca cuando cree que en eso se resume todo lo que la razón es capaz de hacer para encontrarse con la fe. Con independencia de la actitud que haya habido tras la furia de los apologistas del ateísmo, lo cierto es que han prestado un servicio señalado a la religión, puesto que hace casi tanto por ella quien destruye malos argumentos como el que los construye buenos. En su discurso sobre el librepensamiento de 1713, el libertino inglés Anthony Collins señalaba con cinismo que en Londres a nadie se le había ocurrido dudar de la existencia de Dios hasta que Bentley y otros virtuosos seguidores de Newton se les ocurrió intentar demostrarla. A lo cual hay que replicar que los argumentos defectuosos ciertamente no validan lo que pretenden, pero tampoco consiguen lograr el efecto contrapuesto, salvo únicamente en opinión del que se deja llevar por las primeras impresiones. Jorge Luis Borges comenta a otro propósito, pero con cierto paralelismo. Le cito: mientras un autor se limita a referir sucesos o a trazar los tenues desvíos de una conciencia, podemos suponerlo omnisciente, podemos confundirlo con el universo o con Dios. En cuanto se rebaja a razonar, lo sabemos falible. Fin de la cita. Razonar, en efecto, no es una operación que podamos atribuir a Dios. Implica discurso, temporalidad, elección de premisas. Todo ejercicio de la razón implica, en último término, riesgo de fracaso y también esperanza de éxito. Esta facultad está por naturaleza unida a la epistemología del riesgo y, por tanto, no puede erigirse en tribunal supremo de la verdad. Saber que nuestros teoremas pueden contener falacias no debe hacernos renegar de la razón, tan solo enseña a desconfiar de nosotros mismos y a ejercer sin descanso la autocrítica. En estas condiciones, gracias a Collins y a un largo etcétera en el que nuestros días contemplaría autores como Dawkins, Onfray y tantos otros, hemos conseguido obtener en la actualidad una panorámica bastante completa de las pseudo-demostraciones de la existencia y naturaleza de Dios. Hay que agradecérselo porque de esta suerte el terreno ha quedado despejado para que prosperen en él las buenas pruebas, pruebas que nunca han faltado, ni entonces ni ahora. Aludiré a algunas de las que había entonces y también a una o dos de las que se barajan ahora. Es muy curioso y llamativo constatar que los críticos más obstinados de la teología natural, esto es, el filósofo inglés David Hume y el alemán Immanuel Kant, reconocieron ambos que la quinta vía de Santo Tomás en realidad constituía un argumento teórico bastante convincente. Lo cierto es que era y sigue siendo perfectamente válido si lo valoramos como es debido, esto es, como una vía, no como una demostración matemática, es decir, desde la epistemología del riesgo y no desde una aporética epistemología de certezas apodícticas. La quinta vía se había transformado en el siglo XVIII, gracias a ese movimiento que hace un rato comenté, en una diversidad de vías, en parte paralelas y en parte entremezcladas, a las que los autores solían referirse como argumentos finalistas o teleológicos de la existencia de Dios. Habían proliferado enormemente bajo el impulso de la naciente ciencia natural, de modo que casi constituían una legión. El profesor Alejandro Llano, aquí presente, suele contar un chiste en el que un enojado obispo pregunta al responsable de la parroquia que viene a visitar por qué no han sonado las campanas para saludar su llegada. Por 9 razones, su ilustrísima. La primera, porque la iglesia no tiene campanas. El prelado corta en seco y replica: si es así, me sobran las otras 8 razones. La historieta se podría aplicar a la inversa en este caso. Si en aquella época se barajaban tantos argumentos teleológicos, quizás se debiera a que ninguno de ellos resultaba plenamente convincente. Puede que fuera así, pero los jueces saben bien que cuando no hay pruebas irrefutables, la acumulación de indicios tiene algo que aportar. El caso es que hasta el escéptico Hume llegó a vacilar y pensó seriamente en dar su brazo a torcer. Cito a Hume: un propósito, una intención, un designio se imponen por todas partes al más negligente, al más estúpido pensador. Y nadie puede estar tan obcecado en absurdos sistemas como para negarse continuamente a admitirlo. ¿A qué grado de pertinaz obstinación tiene que haber llegado un filósofo de nuestro tiempo para poder dudar ahora de la existencia de una inteligencia suprema? Hasta aquí Hume.
Tras este ataque de sinceridad, se esforzó al máximo con el fin de rebajar sus propias expectativas teóricas, de manera que la potencia previsora y conformadora que transparenta el orden cósmico quedara degradada a un descafeinado principio casi anónimo. Vuelvo a citar el mismo autor y unas páginas adelante de este mismo libro que he citado antes. Dice: la causa o causas del orden del universo presentan probablemente alguna remota analogía con la inteligencia humana. Si esta proposición no es susceptible de extensión, de variación o explicación más particular, si no proporciona ninguna inferencia que afecte a la vida humana o que pueda ser la fuente de alguna acción o de alguna abstención, si la analogía imperfecta como es no puede extenderse más allá de la inteligencia humana, si tal es realmente el caso, ¿qué puede hacer el hombre más inquisitivo, más contemplativo y más religioso sino prestar su sentimiento franco, filosófico, a la proposición tantas veces como se presente? Fin de la cita. Desde mi punto de vista, este texto que acabo de citar es un claro ejemplo de aplicación asimétrica del criterio de rigor en la búsqueda racional. Es evidente que ninguna investigación relativa a la existencia de entidades externas al propio sujeto investigador puede llegar a evidencias comparables con las de un teorema matemático. El filósofo no es capaz de ofrecer este tipo de certeza y el científico tampoco. En el siglo XVII los creadores de la nueva ciencia descubrieron que podían prescindir de certezas así y sin embargo obtener conocimientos valiosos, aunque basados en conjeturas y solo parcialmente validados. Así desarrollaron una epistemología del riesgo, iniciando lo que desde muchos puntos de vista ha de ser considerada la edad de oro de la investigación natural. Los filósofos que vivieron inmediatamente después aceptaron, como Hume, que había que aflojar las exigencias para acreditar una tesis de la física, pero no rebajaron ni un ápice las que se referían a la metafísica. Incluso cuando no era fácil, como en este caso que acabo de citar, apreciar los límites que separaban un tipo de investigación de otro, una investigación física de sus prolongaciones metafísicas. Todo el mundo aceptará que la física no permite precisar la naturaleza y alcance del ser infinito y necesario. Entre paréntesis añadiré que tampoco ningún otro producto de la inteligencia humana. Sin embargo, puede perfectamente detectar una entidad que desborda absolutamente los límites de cualquier potencia cósmica concebible. Dar el paso a identificarla con Dios implica ciertamente un riesgo, pero en determinadas condiciones supone un riesgo perfectamente razonable y asumible, semejante al de un investigador que identifica la causa de una enfermedad con la presencia de un patógeno ciertamente presente y capaz de provocarla, aunque no pueda descartar con seguridad superlativa todas y cada una de las 1001 retorcidas hipótesis alternativas imaginables. Se cuenta que el científico responsable de una confirmación empírica importante del modelo cosmológico de la gran explosión estaba entusiasmado con las connotaciones teológicas del hallazgo. «Alto ahí», se le dijo, «nadie ha demostrado aún que el Big Bang sea el comienzo absoluto del universo». «Estoy de acuerdo», repuso, «pero mientras no aparezca ninguna alternativa mejor, podemos apañarnos bien con esta». Algunos considerarán su respuesta poco seria y típica del pragmatismo de los hombres de ciencia, pero bien considerada no es otra cosa que un ejercicio responsable de la epistemología del riesgo. Si para aceptar como buena una teoría científica no se exige más que un grado X de plausibilidad, ¿por qué se ha de pedir otro significativamente mayor para sacar consecuencias acerca de la presencia de Dios como autor del universo? Ninguna evidencia procedente de la física despejará todas las incógnitas que figuran en la indagación teológica, pero puede arrojar bastante luz a la hora de desechar las ideas del azar, la materia o una deidad inmanente como la que promueve el panteísmo sean respuestas satisfactorias a la pregunta por el origen. Conviene tener presente que la pregunta por el origen radical de todas las cosas es una pregunta urgente, de máxima urgencia para cada uno de nosotros los mortales, como recuerda el filósofo Anthony Flew. Lo cito: «Mi persistente interés en la religión fue siempre solo prudencial, moral o simplemente curioso. Digo prudencial porque si hay un Dios o dioses que se implican en los asuntos humanos, sería descabelladamente insensato no mantenerse en el lado correcto cuando de ello se trata». Fin de la cita. Nadie optaría por una epistemología del riesgo si pudiera resolver las cuestiones que le afectan con una epistemología de la certeza.
pero lo que no tiene pies ni cabeza es aplicar unas veces sí y otras no la epistemología del riesgo cuando nos vemos en la imposibilidad de usar sistemáticamente la de la certeza. Ya hemos visto que la ciencia no es otra cosa que un puñado de verdades arriesgadas, con riesgos medidos, eso está claro, pero riesgos al fin y al cabo. ¿Por qué negar a la filosofía el derecho de hacer otro tanto y arriesgarse con las verdades que más importan? Si alguien con anterioridad escuchara mis clases o ha escuchado mis clases o ha leído mis escritos, adivinará sin dificultad que ha llegado el momento de entregarme a uno de mis pasatiempos favoritos, consistente en meterme un poco con Kant. En efecto, el filósofo alemán cometió el error imperdonable desde mi punto de vista de pensar que las verdades de la ciencia eran absolutamente seguras, lo que le llevó a perseguir en filosofía el mismo espejismo de garantía epistémica completa. Solo en este segundo ámbito se dio cuenta del carácter ilusorio del empeño, lo que le hizo desistir de una porción de objetivos teóricos, muy en particular los que tienen que ver con la teología natural. Lo más desgraciado del asunto es que su fracaso a la hora de intentar llevar la metafísica por la senda de la evidencia no le hizo recapacitar y reconocer que tampoco la ciencia iba por ella. Hay en la Crítica de la razón pura un pasaje crucial donde Kant advierte que la fiabilidad del argumento teleológico de la quinta vía de Santo Tomás es más que razonable. En ese momento está a punto de dar el paso decisivo, creo yo, hacia la epistemología del riesgo. Les cito el pasaje concreto. Dice Kant: diría demasiado poco si calificara de opinión mi tener por verdad la existencia de un sabio autor del mundo. Incluso en este aspecto teórico, y señalo y subrayo lo de teórico, puede decirse más bien que creo firmemente en Dios. En términos estrictos, no es entonces práctica esta creencia, sino que hay que calificarla como creencia doctrinal a la que la teología de la naturaleza tiene que dar lugar siempre y de modo necesario. Hasta aquí Kant. Pues bien, este autor, obsesionado por las seguridades que creía haber descubierto en la mecánica newtoniana, dio, desgraciadamente, un paso atrás y renunció a dar por buena la consiguiente apuesta teórica que hubiese sido aceptar con todas sus consecuencias el argumento teleológico. Este paso atrás ha costado a la filosofía 200 años de impotencia respecto al logro de sus propios fines y además la ha inhabilitado para mediar en el diálogo ciencia-religión. En amplios sectores de la filosofía continental europea todavía se vive la misma angustiosa y estéril búsqueda de lo apodíctico, pero círculos escogidos de pensamiento anglosajón parecen haber salido del trance y superado el síndrome. La teología natural prospera tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Y no tanto o no solo como género apologético, sino como disciplina académica en la que coexisten las más diversas corrientes y posiciones, tanto teístas como ateas. Se discute cada vez menos cuestiones previas y de principio, como las que tanto gustaban a Kant y tanto nos gustan a nosotros los filósofos continentales, como por ejemplo, si tiene sentido plantear la pregunta por Dios, o si antes de abordarla hay que coleccionar suficientes pruebas de convicción para que la respuesta tenga una credibilidad equiparable a la afirmación de que la suma de los tres ángulos de un triángulo euclidiano es igual a dos rectos, etcétera, etcétera, etcétera. El centro de interés se ha ido desplazando al análisis comparativo de los argumentos en pro y en contra, al refinamiento de los conceptos, a la evaluación de las consecuencias últimas de asumir una posición u otra. Los debates dentro de la teología natural contemporánea son vivos y pródigos en novedades, como cuando en 2004 el prestigioso mantenedor de opciones teóricas ateas Anthony Flew anunció que tras 40 años de indagaciones cambiaba de bando y asumía posiciones teístas. En cualquier caso, las anécdotas importan menos que la existencia de una pléyade de autores que están en diálogo permanentemente abierto con los científicos, de cuyas filas provienen en bastantes casos, y defienden con razones renovadas tesis que en muchos casos tienen una larga historia tras de sí, que en cierto modo nos conecta hacia la gloriosa historia que he evocado al principio de esta conferencia. Autores como Michael Heller, William Lane Craig, Richard Schweiborn, William Stueger, David Conway, John Polkinghorne y muchos más certifican que no se trata de una cosecha efímera. Pero tampoco quiero ampararme en argumentos de autoridad. Más aún que los autores abundan los argumentos, precisamente en un momento histórico en que el naturalismo está promoviendo una ofensiva en toda regla contra la cosmovisión religiosa, apoyándose sobre todo en la biología evolutiva y en las neurociencias.
Es muy curioso, pero diríase que mientras unas ciencias parecen proclives a interpretaciones ateas y materialistas, otras tienden a favorecer la imagen de un universo que es producto de una voluntad sabia y poderosa. El fenómeno tiene un lejano parentesco con lo que ocurrió a nivel social en el siglo XVIII. Las capas sociales altas empezaron a descristianizarse, mientras las populares y rurales elevaron su tono moral y se hicieron más profundamente cristianas. Ahora no se trata de las personas, sino de los saberes. Pero la disparidad es chocante. Tanto en cosmología como en física de partículas hay que esforzarse mucho para negar o disimular los indicios de creación y diseño. En cambio, los que se dedican a la biología molecular o investigan en la fisiología del sistema nervioso tienden a proclamar que esperan explicar tanto la vida como el hombre sin recurrir a ningún principio de tipo espiritual. Lo insólito de la situación es que, tradicionalmente, la historia natural era una cantera de argumentos piadosos, mientras que en la física se intentaba buscar un saber último basado en la inmanencia. Muchos portavoces de la neurociencia y biología contemporáneas reniegan de dualismos y vitalismos y reclaman el patrocinio de la física, ciencia más madura que rápidamente está limando las aristas que anteriormente chocaron con concepciones religiosas o humanistas. La situación recuerda al viejo adagio según el cual un poco de ciencia aleja de Dios, mientras que mayor abundancia de conocimientos y más aquilatado rigor aproximan de nuevo a Él. Yo creo francamente que así es. Ya no se trata tan solo, por consiguiente, del diálogo entre ciencia y religión. Es el diálogo entre las diferentes ramas de la ciencia el que debe ser potenciado, para poner en claro lo que dentro de ellas puede haber de precipitadas extrapolaciones formuladas a partir de pesquisas todavía incompletas y lo que hay de legítima aspiración a un saber más amplio, más profundo y más verdadero. Este es el trabajo de los científicos y de los hombres de fe, pero también, cómo no, de los teólogos y de los que nos dedicamos a la filosofía. Hay una cosecha abundante que recoger. No dejemos que se pudra en el campo o se enmohezca en los almiares. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Panorama, por esta magnífica conferencia, muy brillante, entretenida, profunda. Y bueno, después de la conferencia, lo que uno tiene es ganas de empezar eso, el diálogo entre teólogos, filósofos, científicos. Y bueno, vamos a pasar a la práctica. El diálogo también se favorece por un pequeño aperitivo que puede facilitar, cortar las lenguas y estimular la reflexión. Muchas gracias. Me decía simplemente don Pablo Blanco, que es un experto en estos detalles, que hoy es el aniversario, el 5º aniversario del doctorado honoris causa de Benedicto XVI, cardenal. Entonces se recibe en esta universidad, que se cumple justo en esta ocasión también, con lo cual lo celebraremos más en el aperitivo. Más todavía.